Saludos, buenas noches. Jueves 27 de julio, noche del jueves 27 de julio, tiempo para un programa más de YE aquí en Es Asturias Televisión, una jornada esta en la que vamos a hablar muy principalmente de una de las citas del verano asturiano, la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que ya está, bueno, pues ya apurando motores para abrir sus puertas. Este y otros contenidos formarán parte de un programa que ya comienza. Bueno, pues comenzamos hablando de esa cita, una cita que comienza el próximo 5 de agosto y se prolongará hasta el día 20, 61 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. En la feria, como decimos popularmente, bueno, pues prácticamente todos los asturianos, para hablar de la feria, de lo que nos vamos a encontrar, de cuál es el momento que vive después de estas 60 ediciones, a punto de empezar la 61, como decimos, se encuentra esta noche con nosotros Álvaro Muñiz, director de la misma. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues me imagino que preparando, dando ya los últimos retoques, porque queda una semana, que pueden parecer 7 días, que lo son, pero en tiempos de preparar una feria como esta, pasa volando. Sí, bueno, yo siempre digo que esta feria tiene una fortaleza, y es que tiene una gran tradición detrás, ¿no? Una de las pruebas más claras es que el instrumento funciona, es que este año, si normalmente andamos en unos índices de repetición superiores al 80%, este año incluso estamos por encima del 90%, que por una parte nos quiere decir que la feria fue bien estos últimos años, y por otra parte nos quiere decir que la gente ya está enseñada, con lo cual es menos importante. Evidentemente, para mí la feria sí es muy presionante, en el sentido de que hay muchos actos, de que durante su celebración te exige mucha presencia, te exige, bueno, muchas cosas. Es como si fuese una pequeña ciudad, hay muchas contingencias. Pero bueno, nada que de alguna manera sea fuera de tono, porque forma parte, vuelvo a repetir, de una tradición muy fuerte, de un conocer el medio muy fuerte por parte de expositores y visitantes, y eso de alguna manera te alivia cualquier tipo de organización de estas características. Las cosas están súper ensayadas, la gente sabe lo que tiene que hacer, dónde encontrar, y cuando tiene una carencia, resolverla, ¿no? Y por eso, bueno, a veces parece más terrible de lo que es. Yo también, por otra parte, siempre digo lo mismo. Cuando vemos a un ciclista subir el Angliru, decimos, sí, eso debe ser dramático. Y por otra parte, luego te pones a pensar y dices, bueno, entrena para ello. Bueno, claro. Nosotros llevamos ya 60 años entrenando. Claro. Y examinándose todos los veranos, porque no deja de ser... Indudablemente, pero eso también nos pasa a todos los humanos en nuestra realidad cotidiana, bien sea personal, bien sea profesional. Claro. Novedades que nos vamos a encontrar este año. Bueno, las novedades, en primer lugar, en una feria, la novedad siempre la marca el producto y la marca el mercado. Y estamos ante un momento vital del mercado, ¿no? Y en consecuencia, así como muchas veces se oyen opiniones demasiado, bueno, yo diría que así un poco ligeras, de decir, bueno, es que la feria todos los años es lo mismo, ya quisiéramos encontrar el mismo crédito que encontrábamos hace 20 años en la feria, ¿no? Entonces, bueno, la feria no es lo mismo. La apariencia, bueno, la apariencia sí, porque inversiones de pabellones como los que nosotros tenemos y de stands tampoco se pueden realizar todos los días. Pero eso no quiere decir que no existan novedades, ¿no? Novedades están en los sectores, bueno, siempre tenemos más, marcas de automóviles que no estaban, incluso alguna que quedaba fuera, este año estará. Tenemos a un UNOSA que celebra los 50 años, que hubo una época que había dejado de estar presente en la feria, va a estar. Principales empresas de nuestro entorno como es Alimerca, que este año hace un esfuerzo especial y tiene un pabellón espectacular. Algunos que llevan, como por ejemplo productos cárnicos El Cuco o embutidos La Braña, que bueno, remozan de una manera importante lo que son sus propios stands o pabelloncitos, como lo queramos llamar. Bueno, lavado de cara manteniendo nuevas inversiones, etcétera, etcétera, que siempre se produce. Los contenidos, pues los contenidos, vuelvo a repetir, varían. Podemos encontrarnos con que si determinadas instituciones, bien sean financieras o bien sean de tamaño,
tenían sus propias exposiciones, pues este año son distintas, nuevas, novedosas y que enganchan más. Evidentemente, pues por ejemplo, ese lujo que tiene la Feria de Asturias con la colección de arte de Masabeu, pues son cuadros distintos que no habíamos visto y que no, incluso no encontramos ni siquiera al ser colecciones privadas en los museos, y productos novedosos, pues desde el ámbito industrial o desde el ámbito de las nuevas energías limpias o energías sostenibles, bien como las llamemos, con el ámbito de las tecnologías de la información, ¿no? Y luego, junto a ello, productos tradicionales que de alguna manera, pues hay determinados sistemas de hogar confort con algunos de los mecanismos estos que uno queda asustado cuando teniendo la cifra de negocios que tienen en la feria, o ese famoso abrelatas que la gente que lleva ya pues 40 años en la feria y que la gente sigue buscando porque no la encuentra en los canales habituales del tema y funcionan, ¿no? Y pues, algo tan sencillo como un abrelatas. Y que nadie se olvida que detrás de un abrelatas hay tecnología, ¿no? Porque parece como que esa tecnología, aquí la tecnología lo único que entendemos es la carrera espacial y evidentemente y hay muchas más, ¿no? Hay muchas más cosas que son todo aquello que nos alivia nuestras labores usuales y cotidianas. Y junto a eso, pues yo creo que esa verdadera realidad que supone ser un foro donde nos damos citas todos, altos, rubios, pequeños, mayores, medianos, con los gustos así, con los gustos asados, etcétera, etcétera, donde de alguna manera pues crean ese conjunto variopinto, ilusionante, donde lo mismo encuentras diseño que productos industriales, que hogar confort, que jardín, que alimentación, que lo que tú quieras, y que en definitiva al final, por una parte es un mundo variopinto y atractivo, pero que tiene otra realidad fundamental, que es que tú, una vez que sales de la feria, estás en mejor posición para poder decidir satisfacer una necesidad si no se te ha presentado, cuando se te presente, y si la tienes en este momento, pues conocerla, porque estás comparando productos de diversos presentados por diversas empresas, donde conoces mejor su precio, donde conoces sus calidades, sus prestaciones, con la ventaja de que los puedes palpar en su verdadera dimensión. No es simplemente la cara bonita y agraciada que se te pone en un folleto, sino que lo palpas y realmente puedes darte verdadera cuenta de esa dimensión. Y eso es lo que es la feria, una herramienta comercial que de alguna manera en nuestra tierra se ha convertido por nuestras propias peculiaridades de ser una feria de carácter general en una cita obligada, donde es un foro de muchas cosas, donde se vierten opiniones, donde existen productos, donde vemos gente, donde nos relacionamos, donde palpamos y donde nos damos cuenta un poco de lo que es el conjunto de nuestra sociedad y la vitalidad que tiene. Sin duda. Bueno, pues ya lo saben, la feria es del 5 al 20, les animamos desde aquí a que vayan. Vamos con el spot que me tira hasta casa sobre la feria. Del 5 al 20 de agosto tienes una cita en Gijón con la 61 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Un clásico que se renueva año a año y que no te puedes perder. Feria Internacional de Muestras de Asturias. Álvaro Muñiz, se habla muchas veces, lo vemos en los distintos medios de comunicación, hablan de la recuperación de la crisis. Bueno, las grandes cifras, la gente que entiende de estos asuntos dice que así es. La gente que miramos más el bolsillo de lo de andar por casa, hay veces que decimos todavía no llega. A la feria, en cuanto a expositores, en cuanto a empresas y en cuanto a usuarios, en cuanto a visitantes, ¿es la feria ya de la recuperación plena? Sí, no, vamos a ver. Nosotros observamos cómo en el 2014 ya empezó a haber un movimiento que nos pescó un poco por sorpresa. Seguíamos languideciendo. Vamos a ver, la crisis tiene un componente muy especial, que es la atonía de nuestra forma, es decir, la falta de ilusión en nuestra realidad. Desde ese punto de vista, el mundo evidentemente está superada. Hoy volvemos a entrar en un momento de ilusión, volvemos a montar en un mundo de actividad. Tú lo palpas. Yo, por ejemplo, nosotros podemos decir que si la feria del 2014, ya no te digo la del 2013 y 2012, pues nos costaba venderla, en este momento nos la compran. Antes estaba hablando del 90% de repetición, ¿no?
Y en consecuencia tú ahí notas que la gente, bueno, pues tiene esperanza, plantea un mercado. No vamos a olvidar de los números que existen en nuestra realidad y no vamos a olvidar de cómo la gente se mueve y la alegría. Por eso digo que el efecto de la crisis, o sea, la realidad de la crisis es tristeza y en este momento estamos en el momento de la ilusión, cuando menos de la ilusión. Esto no quiere decir que haya gente que lo esté pasando mal. Y eso no quiere decir que incluso de las crisis tiene un problema, que había gente que no estaba tan bien y está mucho mejor y había gente que no fue capaz de estando bien, pues sigue cayendo. Esta es una realidad del mercado y no podemos ser tan, bueno, yo diría que tan ligeros a la hora de analizar las realidades donde pues las cosas salen fácilmente y el mundo son 2 y 2 son 4, que en el mundo económico 2 y 2 son depende y en consecuencia pues esa es nuestra propia realidad, pero bueno, todos lo estamos viendo todos los días, que indudablemente hay una realidad más ilusionante en términos globales. Y con esto vuelvo a repetir, no podemos nunca faltar el respeto a aquellos que de alguna manera, pues, muchas veces, pues, con toda la buena intención del mundo, porque no han sabido tomar las decisiones adecuadas, muchas veces porque nos adocenamos y no nos damos cuenta de que el mundo evoluciona y tenemos que cambiar nuestros chips, y muchas veces porque tenemos mala suerte. Y muchas veces porque nos cae cuántos y cuántos y cuántos han sido arrastrados por otros. Sí, es decir, y vuelvo a repetir que en mis palabras, nunca puede existir una falta de respeto hacia esos que es así. En el fondo, todo se mueve y en nuestra vida con un factor suerte, no lo podemos determinar todo el factor suerte, pero sí tenemos eso de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno, pues no todo el mundo. Y hay gente que lo ha hecho muy bien, hay gente que se ha esforzado, hay gente que, como se dice vulgarmente, algo tan manido, pero que de alguna manera es gráfico, ha hecho los deberes, pues no solo falta eso, hay otras muchas cosas. Y son condicionamientos que sobran. Ahora, tampoco eso nos debe de hacer perder la perspectiva, y la realidad es que hoy estamos en un mundo más ilusionante a todo ese nivel de sociedad de lo que estábamos hace 3 años. Claro. Cuando llega una crisis como la que llegó a un evento como es la feria y una vez se supera, como nos decía, la crisis por buscar un lado positivo, ¿te deja enseñanzas positivas también que dices, bueno, cometía estos errores que ahora no cometo? Yo debo reconocer que el evento es privilegiado y me voy a explicar. Sí. No quiere decir que no hayamos sabido sacar enseñanzas, porque enseñanzas la aprendemos todos los días. Y yo además personalmente pienso que cuando tengo que aprender más es cuando estoy en la cresta de la ola. A mí siempre me preocupa más no perder de estar cuando las cosas te salen bien, seguir pensando para poder adecuarte y no perder el paso y no dejarte llevar por la ola que en otros momentos. Pero las ferias tienen una posición especial y por eso decía privilegiada. En las épocas de bonanza, todo el mundo quiere estar en ellas porque hay que aprovechar el momento. Y en las épocas de falta de esperanza, los hay que dicen, bueno, a mí tengo que salir y morder, y entonces las ferias son un lugar adecuado para morder. Bárbaro. Entonces, con lo cual, la feria, teniendo un punto alto y un punto más bajo, teniendo más dificultad o menos dificultad, realmente nunca ha vivido situaciones angustiosas como pues el señor que fabrica ladrillos y no se construye. Y entonces ese no tiene ni a los unos ni a los otros. Evidentemente son menos los héroes, los activos, los que apuestan, que los que se dejan llevar por la marea, ¿no? Pero, a ver, los haylos, y en consecuencia nos defendimos, y yo tampoco puedo, intentando ser justo y responsable con los demás, debemos de reconocer que nuestra actividad es privilegiada, no solo porque hayamos sido muy altos, muy rubios y muy guapos. Sin duda. Bueno, ayer hablando con una persona conocida, le comentaba que hoy iba a entrevistarle a usted y me dijo, yo voy a ir a la feria este año porque tengo que cambiar de coche. Entonces me acordé, ¿los coches son el termómetro de la feria? Bueno, los coches son uno de los termómetros, pero tampoco es el termómetro de la feria, porque las circunstancias son distintas y pasan en los sectores, ¿no? Me explico. El automóvil, yo lo cuento con muchos de los concesionarios del tema, ¿no? Es decir, tenemos que darnos cuenta de que estos 2 últimos años fueron vertiginosos. Yo solo puedo contar una anécdota. Hace 2 años estuvo el presidente de Guía España visitando la feria
que es un señor surcoreano, que no habla ni papa de español y que menos sabía dónde estaba Gijón, y entonces un día pues anunciaron su visita diciendo, oye, por favor, vas a recibir a este señor que viene de Madrid. Este señor cogió el avión de primera hora de la mañana de Madrid y se marchó a mediodía, con lo cual no venía a comer fabada, que también supone o tiene los suficientes atributos como para cogerse un avión y venir a comer una fabada. Pero bueno, no era el caso. Y este señor, cuando llevaba 2 minutos y medio en el recinto ferial, le dice a mi presidente, ¿usted sabe por qué estoy aquí? Y dice, pues mire, en fin, tampoco lo sé exactamente. Dice, es que yo no me creo el fenómeno que está pasando en esta feria de la venta de coches. Y eso lo dice un señor surcoreano. Esto no lo dice el director de la feria para quedar bien. Claro. ¿Qué pasa? Aquí se da una circunstancia especial. Primero, que tenemos cultura, tradición, y entonces la gente... En segundo lugar, ya se ha creado una situación que forma parte de nuestra cultura, de que cuando yo voy a cambiar de coche tengo un momento especial, que es que puedo ver todos los coches de un plumazo, que normalmente, al estar en competencia, siempre hay ese punto añadido de competencia, con lo cual tengo que ser más simpático y mejor en precio, tengo que darte un poco más, es decir, lo que llamamos esas ofertas especiales, de alguna manera. Precio feria, que vemos... exacto. Y la oportunidad, vuelvo a repetir, de ese mejor decidir que decía antes, ¿no? Yo puedo tener en mi cabeza que, fíjate tú, a mí el modelo o la marca que me gusta es esta, pero cuando voy allí descubro, porque lo palpo, porque lo toco, porque lo vivo, otra serie de condicionamientos que a lo mejor me hacen decantarme por otra opción. Claro. Y luego además tiene otra ventaja que yo no voy a ocultar. La feria se visita en familia. Entonces imaginémonos esa familia donde uno de los miembros de esa familia dice, joder, tenía que cambiar de coche, pero a ver cómo lo cuento yo en casa. Claro. Entonces la otra parte contratante dice, oye, mira qué coche. Mira, pues oye, es bonito. Y además está a precio. Y entonces dice el otro, se me acaba de aparecer la Virgen en 1 minuto y medio. Claro. Y luego acaba por detrás el chiquito que dice, y papá tiene que tener este alerón, tiene que llevar estas llantas o tiene que llevar aquel elemento añadido. Y entonces estamos ante un fenómeno que no solo ocurre con el automóvil, que también ocurre con otros productos, pero que ese es un poco el encanto de la feria y el planteamiento de la feria. Y eso los asturianos, con nuestra presencia, con nuestra apuesta, con nuestra forma de ver las cosas, pues han creado una feria que es singular. Es decir, España no tiene una feria como la de Asturias. Con esto no estoy diciendo que sea la única, no estoy diciendo que sea la mejor. Estoy diciendo que es la única. Claro. Esto es como el que tiene un padre. Dices tú, mira, pero es tu padre. Es el que Bueno, pues esa es nuestra feria. Claro. Y que además yo entiendo que si se exportase podría funcionar, pero tampoco tendría por qué funcionar exactamente como la nuestra y que tardaría mucho tiempo en conseguirlo. Y también puedo prometer que yo, que soy miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Ferias Españolas y de la Unión de Ferias Internacionales, pues que somos mucho más valorados de lo que somos en la propia Asturias. En la propia Asturias, ¿no? Cosa que no le pasa solo a la feria. Claro. Dicho todo sea de paso. Sin duda. Triunfamos cuando vamos fuera. Bueno, yo desde aquí, teniendo esta oportunidad, hago un llamamiento donde empecemos a creernos más lo que somos, sin que eso nos haga caer en el grandonismo, que a veces también lo tenemos. Efectivamente. ¿Qué afluencia de público esperan, bueno, manejando los datos de años pasados? Bueno, la realidad es que nosotros llevamos muchos años en torno a los 700.000. Yo entiendo que muchas veces decimos, el año pasado la visitaron 693 y este año 714.000. Y dices tú, oh, qué bien va la feria. Bueno, pues a veces condiciona en qué fecha se encuentra cae Begoña, que también es festivo, y no es lo mismo que un festivo caiga después de un domingo que caiga a mitad de semana. Puede ser que haya habido más sol y entonces todo depende que el mes de julio sea muy malo y nos apetezca más ir a la playa o al merendero. Claro. Depende de cantidad de condicionamientos que existen. Pero bueno, estar en esas cifras también son unas cifras monstruosas. A mí al final, aunque la gente pueda pensar lo contrario, a mí lo único que me ilusiona es que unos y otros, los que apuesten por estar en la feria, visitantes y expositores, salgan contentos y que les haya dicho, hombre, el haber participado en definitiva de este certamen, pues me satisfizo, ¿no? Y eso es lo que a mí no me gustan las cifras de alguien que luego sale de ahí diciendo esto es una marra machada, ni del que yo voy a cumplir estos objetivos y no los he alcanzado, ¿no?
A nivel de empleo, que también es importante. Sí, bueno, La feria es un polo de creación de empleo, quiero decir, se generan unos contratos sí, bueno, que son importantes para aquel que es afortunado de conseguirlo. bueno, indudablemente es cierto, bueno, tampoco vamos a mí no me gusta ese grandonismo de decir que son contratos de 15 y 16 días. Bueno, pero evidentemente son son. Sobre todo hay una parte muy importante, que hay mucha gente joven que está compaginando estudios con realidad y esto le sirve pues para enfrentarse por primera vez con un empleo, para conocer realmente las cosas de primera mano. Hay otros empleos inducidos, es decir, la feria genera, por la presencia de expositores y de visitantes, muchos servicios que dan las empresas del entorno. Y para mí es tan importante crear empleo como mantenerlo, porque a veces solo pensamos en crearlo y no nos damos cuenta de que lo que hay que producir es que, bueno, pues vuestra televisión y el otro, pues tengan formas de desenvolverse adecuadas en su realidad económica como para poder llevarlo adelante. Pero bueno, es indudable que 600, es decir, 2.000 expositores en aproximadamente unos 600 stands, con un horario de 11 a 22, que evidentemente pues ya son de 10 a 23, porque las cosas hay que montarlas y desmontarlas, y hay que limpiarlas, y hay que adecuarlas para el día siguiente, pues necesitan mucha atención, y démonos cuenta, aunque hay una parte que la hacen el propio personal de la empresa, porque eso no se puede sustituir en minuto y medio, yo no puedo conocer las características de cualquier elemento de los productos que hay allí de la noche a la mañana para ir a venderlos allí. Yo tengo que dar una imagen de empresa, cada vez las empresas están más profesionalizadas, el mercado, pero entre otras cosas porque el mercado es más difícil, pero hay también personal de apoyo en unas cantidades ingentes que de alguna manera durante esos días. Y ahí, pues a poco que podemos pensar, estamos en el orden. Pues imaginémonos 600 por una media de 4 personas por lo largo que es el día, pues estamos hablando de 2.400 personas. No estamos hablando de ninguna broma, ¿no? Claro. Bueno, las principales casas asturianas estarán presentes un año más, muchas de las nacionales, y va a haber también presencia internacional ya desde hace muchos años. Sí, bueno, vamos a ver, la realidad, el mundo de las ferias cambió. Antiguamente veíamos pabellones extranjeros, entonces tú ibas a un país, España iba a una feria y llevaba un conjunto de empresas, evidentemente el mercado cambió. Y hoy por hoy somos ciudadanos del mundo y las empresas más, por razones obvias, porque los mercados, en base a las oportunidades que te da el mundo de las telecomunicaciones, los sistemas de información, la capacidad de viajar, etcétera, etcétera. Bueno, todos sabemos que Asturias, si en algo podemos, y este país en general, España, si de alguna manera puede salir de donde esté, y quizá todas las rémoras que tienes porque no habíamos salido lo suficiente a los mercados internacionales. Es decir, es muy cómodo trabajar a lo de casa, seguimos diciendo que fíjate tú qué pena que lo tengo fuera, cuando a veces en las ciudades no nos vemos o nos vemos lo mismo que si yo tengo a gente de mi familia trabajando fuera. Que esa es la realidad y a veces es que estamos excesivamente mediatizados por determinados condicionamientos. Y hoy por hoy, pues bueno, a veces es más fácil llegar. Yo me acuerdo una vez que estaba haciendo la mili y yo siempre me preguntaba que como un canario que estaba lo mío llegaba antes que yo a Asturias, que estaba mucho más cerca, ¿no? Bueno, pues aquí nos pasa lo mismo. A lo mejor resulta que estoy trabajando en Londres y llego antes a Gijón que si estoy trabajando en Burgos. Pero en cualquiera de los casos el mercado está así y hay una gran presencia internacional. Esta feria desde hace muchos años siempre lo tuvo. Lo tuvo ya desde sus inicios, porque la Feria de Muestras de Asturias en la primera etapa, en 1920, ya era la Feria Internacional. Yo creo que la mentalidad asturiana, por el mero hecho de ser fachada marítima, siempre tuvimos una gran relación con el resto de países, los más cercanos primero, como es lógico, y los más lejanos. Ya no voy a hablar de la tradición de Sudamérica, que todos conocemos cuál es. Y en consecuencia, pues bueno, la presencia es total y absoluta. Y aquí en la feria pues te encuentras desde un zoco marroquí del área de la cámara, de la mano de los artesanos, de la Cámara de Artesanos de Marrakech, hasta cantidad de empresas sudamericanas y hasta empresas y tecnologías inglesas, francesas, alemanas o productos de artesanía de Tailandia. En cualquiera de los casos, eso es algo por la vocación también del comercio exterior que tiene la propia Cámara de Comercio, que siempre favoreció, y porque de alguna manera, bueno, pues también tiene su encanto.
nosotros propiciamos en la medida de lo que podemos hacer, que además eso se presente con parte de su cultura, y ahí tenemos un pabellón de Portugal, y ahí lo que me refería antes de Marruecos, ahí tenemos India, ahí tenemos una serie de países que de alguna manera no solo presentan productos procedentes de su zona, sino que además nos trasladan la forma de presentarse, y para nosotros tiene, bueno, pues esa carga de exotismo, de curiosidad y que nos satisface, ¿no? Yo siempre digo que en el mundo actual ya la mitad o la última cuarta parte del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI nos damos cuenta que lo que va enganchando con la gente es el mundo de las sensaciones. Es decir, no vale que yo solo tenga un buen producto, sino que además tengo que crear sensaciones apetecibles para que la gente se fije en él, ¿no? Claro. Y bueno, en esa dinámica estamos. Y somos conscientes, por un lado, son conscientes los gijoneses, somos conscientes los asturianos, de lo que significa tener un recinto ferial en el medio de la ciudad, al que puedes llegar andando, y si vas en coche, tienes un amplio aparcamiento donde lo dejar, porque muchas veces vas a un sitio y dices, y ahora vete a aparcar allá, sabe Dios dónde. Hombre, yo creo que la sociedad cada vez está más actualizada, vamos a decirlo así, y bueno, poco a poco yo creo que es cierto. Que nadie es profeta en su tierra es un sabio dicho popular que se obedece a la realidad. Que a veces somos, y particularmente los asturianos, creemos muy poco en nuestras posibilidades, pues también ocurre. Y yo podría poner 50.000 ejemplos. Bueno, cada vez vamos progresando en ese ámbito de cosas. En cualquiera de los casos, yo personalmente no siento que seamos tratados ni mejor ni peor de lo que está tratado el resto de nuestro entorno, ¿no? Ahora estabas hablando del aparcamiento. Hay una novedad especial este año, que es un poco el fruto de lo que es la vocación de la Cámara, ¿no? Vamos a ver, nosotros venimos observando unos cuantos años que cuando, sobre todo a las horas centrales, esas horas que siempre entendemos, en torno a la 1 del mediodía, en torno a las 5 de la tarde, sí, más cercanos a los festivos, a la Semana Grande, en días claves que todos conocemos, pues a veces hubo que la policía, no es que nadie quiera cerrarnos, no es que nos vayamos a poner nosotros ahora aquí a llorar y decir que nos cierran el recinto, pero nos cierran el recinto por la imposibilidad de acceder a él. Entonces este año, bueno, fruto un poco de esa forma de pensar y de esa vocación que tiene la Cámara, de ser esa institución que se preocupa por el propio entorno, etcétera, etcétera, vamos a crear un nuevo servicio de lanzadera. Yo sé que no va a tener especial predicamento, es decir, porque los humanos somos de piñón fijo y entonces tenemos que ver. Hay que habituarse. Pero la proposición es la siguiente, es decir, aquí el ciudadano de Gijón pues conoce más o menos cómo buscarse la vida y en el peor de los casos va andando. Sí. Antes decías que tenemos, gracias a Dios, y eso es importante, un recinto prácticamente en el centro de la ciudad, pegadito a la playa. Sí. Que siempre digo que esa es nuestra mayor amiga y nuestra mayor enemiga, depende de cómo se comporte el tiempo. Claro. El asturiano que, bueno, viene a Gijón con un poco más de asiduidad, pues también acaba de conocer los entresijos. Pero ya los que no están tan habituados, y sobre todo la gente de fuera, pues para ellos es un auténtico escándalo. Voy a la feria y doy vueltas y la policía me tira por aquí, me deriva por allá y me vuelve por allá y me vuelvo chiflado. Como esto es un problema que además va a ocurrir en las ciudades a medio plazo, porque tenemos el sistema que tenemos, porque crecemos como crecemos, etcétera, etcétera, pues el Ayuntamiento de Gijón lleva tiempo planteando el hecho de hacer aparcamientos disuasorios. Y nosotros este año queremos hacer un esfuerzo, y luego explico por qué del esfuerzo, de crear una lanzadera. Es decir, el señor que llega por la autopista, llega a la rotonda de Viesques, sí, pues va a tener una señalización que le dice, mire, si usted quiere, va a aparcar al campus. Sí. Y yo, una vez en el campus, le pongo un autobús que no le cuesta nada y lo deposita en la feria. Bueno, pues en las cercanías de la feria. Sí, sí, sí. Y cuando usted salga, pues también va y coge el autobús en esta zona y le lleva directamente a ese aparcamiento. Claro. Entonces, bueno, eso es un esfuerzo, evidentemente, como es lógico y normal. La empresa de transportes de Gijón, en Tusa, dice, bueno, yo todo lo que tú quieras, pero a mí esto me cuesta. Y digo, bueno, pues te lo pago yo. Y vamos, yo, la institución. Sí. Y en consecuencia no deja de ser una colaboración. Y vuelvo a repetir, también un poco de que nos sirva, porque la feria tiene eso de ventaja, de ese elemento de ensayo, de prueba, de lanzamiento de productos, pues este es un producto que las ciudades tarde o temprano van a tener que utilizar y vamos a hacer ese ensayo de alguna manera con algo
que en un momento especial, como son esos momentos de tráfico excesivamente presionantes, por la cantidad de gente que va al recinto, y que tengamos alternativas. Y también, de alguna manera, eso hace pensar que bueno, la Cámara piensa en el visitante con lo mismo que piensa en el expositor. Al visitante no solo lo utiliza, también piensa. Claro, es un binomio que no hay que separar. Bueno, vamos a ir un poquito más allá en el calendario. El 5 se inaugura, el 20 cierra las puertas. Vamos a ponernos en el día 21. Bueno, pues se acaba de cerrar las puertas de la feria. Álvaro Muñiz y el resto del equipo hacen... ya está. ¿O podemos decir aquello que queda siempre también, de decir, no, al día siguiente ya me pongo a prepararla del año...? No, al año siguiente, evidentemente me pongo a prepararla desde el punto de vista en que acabas de tener una experiencia novedosa y en tu retina y en tu conocimiento pues ves las propias cosas que para el año que viene puedes hacer. Pero tampoco vamos a decir que nos ponemos a preparar. Al día siguiente. Luego tú antes me preguntabas el privilegio de tener un recinto dentro de la ciudad. Pero es que el recinto de la Feria de Muestras de Asturias abre 314 días al año. Y no cuenta los momentos de preparar las cosas y tal, sino estamos hablando de celebraciones, ¿no? Entonces, cuando llega ese día, aparte de hacer puff, aparte de que junto a ese puff del descanso te queda una parte de nostalgia, porque vivir 16 días con mucha gente que coincide en ese momento y con muchas horas, se acaba creando un poco esa sensación de familia, de amistad, de esas cosas que de alguna manera ves como te falta algo. Sí. Es ese momento donde la adrenalina de tu cuerpo ya no mana con la misma fuerza y notas un poco más el cansancio, pero a su vez es cuando te queda en el horizonte y decir, es que yo tengo un mes de septiembre que vamos a tal, y en el mes de septiembre tenemos Moto Weekend, y en el mes de septiembre tenemos una feria de educación, y tenemos simplemente en el mes de septiembre un Agropec, que no deja de ser una feria importante. Y que la feria hay que desmontarla, porque la gente, desalojar el recinto con el tamaño que tiene, la cantidad, seguramente, o sea, no salen todas las mercancías, incluso 15 días después, pero para tenerlo mínimamente controlado necesitas 15 días. Claro. Y eso, pues, la feria sigue, que decía el otro, ¿no? Sin duda, sin para duda. Mí, a mí si me preguntas cuál es el peor día de la feria para mí, ¿sí? El más preocupante es el lunes después de acabar la feria. ¿Sí? Pero esto es muy fácil, porque todo el mundo quiere salir a la vez. Porque es el momento donde uno realmente conoce las sensaciones. Sabes que si la feria fue muy bien tienes menos problemas, si la feria no fue tan bien tienes problemas, donde cada uno acaba pagando la factura final y de la misma manera te la paga con más gracia o menos gracia según haya cumplido sus objetivos. Esa es la prueba del algodón que no engaña. Claro. Eso sí que es una encuesta de calidad que no te engaña. Claro. Y de alguna manera, pues, 2000 tíos intentando salir a la vez no caben todos por la puerta. Crean muchos problemas, más de los que la gente cree. Sin duda. Bueno, pues nada, simplemente que el tiempo acompañe, aunque bueno, en Asturias el tiempo es agradable. Y además en 16 días va a haber de todo, como botica. Claro. Y simplemente que anime a la gente a que vaya, se desplace hasta Gijón, pase el día y vaya a la feria y compre algo. Yo creo que Asturias es entretenido. Indudablemente, siempre digo que el recinto de la Feria de Muestras de Asturias es un recinto exento como el Vaticano. O sea, no falta ir a Gijón. Seguimos estando en Asturias, ¿no? Nadie decimos que el Vaticano sea Italia, decimos que es el Vaticano. Pues el recinto de la Feria de Muestras de Asturias es Asturias. Es un mundo variopinto, es un mundo atractivo, es un mundo que nos produce cantidad de sensaciones. Vamos a pasar una jornada inmemoriable. Y además la gente tiene que ser consciente de que es un recinto limpio, ordenado, seguro, con todos los servicios. Yo creo que hemos, a lo largo de estos años, dado pruebas claras. No vamos a decir que nadie está exento de tener una incomodidad en un momento determinado, pero que sí sabemos que la inmensa mayoría no va a tener, no solo no va a ser incómodo, sino que va a ser especialmente cómodo. Y bueno, no deja de ser una oportunidad de pasar una jornada diferente, de pasar una jornada atractiva y de hacerlo. Y en definitiva, a su vez, como uno anima a la gente a ir, también se siente con la obligación de agradecer. Es decir, la feria la hemos hecho los asturianos, no la ha hecho solo la Cámara de Comercio de Gijón.
es otro de los ejemplos donde cuando todos nos ponemos a apoyar algo somos capaces de crear algo singular, especial, con personalidad, y en la medida que siempre que lo sigamos haciendo, pues lo seguiremos teniendo y ese es un poco el camino, y de ahí un poco mi agradecimiento y el saber que las personas que estamos trabajando allí somos plenamente conscientes de que el éxito es de todos, no es nuestro. Y esto son palabras muy bonitas de un niño bien educado, pero que el que me pueda mirar a los ojos sabe que lo digo con todo el convencimiento de quien de alguna manera cree que estamos ante una oportunidad pues importante para nosotros. Sin duda, pues con esa reflexión nos quedamos. Álvaro Muñiz, director de la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Que todo vaya bien, que cada vez haya más visitantes y más ventas, que llegue esa ansiada recuperación para todos. Y ya lo saben, del 5 al 20 de agosto, una cita en el recinto ferial Luis Adaro, en la feria, en Gijón, con la Feria Internacional de Muestras de Asturias en su 61 edición. Don Álvaro, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad y en un momento continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, continuamos, cambiamos completamente de tema. Vamos a hablar a continuación con el Padre Elías. Elías, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Juan, pues muy bien. ¿Y tú? ¿Bien Bueno, también? bien, vamos a ver si cerramos la semana y la temporada hablando de dignidad humana en evolución, ¿verdad? En evolución. Yo soy un apasionado por la temática evolutiva y todo lo interpreto en clave evolutiva, ¿verdad? Y la importancia, la trascendencia que doy al vivir creciendo, al vivir superando limitaciones tanto biológicas como mentales y espirituales, ¿verdad? Vivir trascendiendo, vivir superando altura. Sí. Bueno, entonces hoy voy a dar las bases que fundamentan la dignidad humana. En primer lugar, como cristiano, hay una base bíblica muy fuerte, el concepto bíblico de especie humana, imagen y semejanza de Dios. En el Génesis, capítulo 1, dice textualmente que Dios ha hecho al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Sí. Voy a explicar un poco en qué consiste y cómo se manifiesta esta imagen y semejanza que tenemos con Dios. En primer lugar, parto del ejemplo de la semejanza que hay entre el contenido mental de un libro y la calidad mental, la preparación intelectual de su autor. Sí. Si el autor es mediocre, el libro no puede ser genial, Sí. ¿verdad? Entonces el libro es un reflejo de la cultura del autor. Del autor, sí. Otra imagen de semejanza entre la obra artística, sea pictórica, sea escultórica, sea musical, sea literaria, y la genialidad del autor, ¿verdad? De un autor artístico o musical mediocre no puede salir una obra genial. Sí. Tercera imagen de semejanza, ya muy importante, semejanza y proporcionalidad entre el ADN de los padres y el ADN de los hijos, ¿verdad? El hijo hereda los cromosomas y el genoma de los padres, los 23 cromosomas del padre y los 23 cromosomas. A través de una gota de saliva o de sangre o de un cabello pueden identificar la paternidad de cualquier persona. Acaban ahora de exhumar, por ejemplo, a Dalí, Dalí, sí. porque una señora dice que ha sido hija de él, ha muerto en el 89, y a través de un análisis todavía de los huesos o de lo que sea, saben si realmente esta hija es fruto biológico de Dalí. Sí. Bueno, entonces el ADN, el misterio del ADN, la información que condensa, que almacena, y cómo se hereda biológicamente esta semejanza biológica. Sigo adelantando en ejemplos de imagen y semejanza el inconsciente humano y los arquetipos divinos en Jung. Sí.
¿Qué significa esta idea de Jung, un gran psicólogo, de los arquetipos divinos que van en el inconsciente humano? Que en el inconsciente humano hay un hambre y una sed insaciables, instintivas, de más conocimiento, de más libertad, de más felicidad, de más progreso humano. Y entonces la especie humana, según esté más o menos evolucionada, siente necesidad de seguir avanzando en estos grandes valores que son la esencia de toda civilización humana, ¿verdad? El inconsciente de los arquetipos divinos de Jung, la especie humana en evolución. A grandes rasgos señalo los grandes pasos evolutivos que ha dado la especie humana. Paleolítico inferior, medio y superior, hombre neandertal, hombre cromañón, hombre neolítico, hombre prehistórico, hombre moderno, histórico, sí, posmoderno, y finalmente señalo otra característica de la especie humana en evolución: tecnología humana extraterrestre. Doy unos cuantos datos de este invento, de este progreso tecnológico que es producto del cerebro humano. Sí. Por ejemplo, yo he buscado en internet datos sobre la Estación Espacial Internacional. Sí, sí. Desde 1989 a 400 kilómetros de altura, fuera de la atmósfera terrestre, hay una especie de laboratorio científico que pesa 400 toneladas, que se mueve a 28.000 kilómetros a la hora, y ya tiene pues capacidad, por ejemplo, para 6 astronautas, cuarto de baño, laboratorio científico, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que mediante el aprovechamiento de la energía solar pueda moverse esta masa gigantesca a esa velocidad y a esa altura? Y hay otro dato también interesante, desconocido del público, sobre la tecnología humana extraterrestre. Conocimiento humano, no todos estamos enterados, pero hay una minoría humana que tiene conocimiento de la altísima tecnología alienígena. ¿Cómo? Alienígena, de las naves extraterrestres, de las civilizaciones fuera de la Tierra. Entonces hay un libro del coronel Corso que se titula El día después de Roswell. Él dice en ese libro, cuando se iba a morir, no quería morirse con este secreto, que ha tenido acceso a material de origen extraterrestre y a seres humanos de origen también extraterrestre, seres, concretamente 3 cadáveres alienígenas y uno vivo, con 4 dedos en las manos, con cabeza muy grande, ojos muy grandes, pero con la nariz muy pequeñita, la boca muy pequeñita, sin cuello. Entonces eran homínidos de la raza humana, pero no de la raza humana terrestre. Bueno, entonces él asegura que el fenómeno de Roswell, el estrellamiento de una nave alienígena en Roswell, es un fenómeno históricamente incuestionable. Y Estados Unidos, sobre todo en la zona llamada 51, están aprovechando la altísima tecnología que han recuperado del estrellamiento de Roswell. Es una zona pues, en el desierto de Norteamérica. A lo largo y ancho de 40 kilómetros hay un súper secreto, nadie puede entrar, está vigilado por el aire. Los que trabajan allí tienen que hacer juramento de guardar silencio sobre todo lo que ven y sobre todo lo que hacen en esa zona. Bueno, entonces dicen que en esa zona de Estados Unidos están explotando la altísima tecnología que han recuperado de los alienígenas capturados en el estrellamiento de Roswell en 1947. Y finalmente doy otro dato de lo que para mí es la esencia de la espiritualidad. Pero que se mantiene totalmente en secreto todo eso, ¿no? Bueno, en secreto hay la mayoría de la sociedad, por supuesto, que no sabe nada, pero los que trabajan, por ejemplo, en el Área 51, porque luego hay otra Área 51 también en Rusia, porque también en Rusia han capturado material alienígena. Yo tengo un libro que se titula El Roswell ruso, ruso, ¿verdad? Bueno, entonces las altas autoridades, sobre todo militares, están enteradas de esta altísima tecnología, metales
que no existen en la Tierra, ¿verdad? Porque son unas láminas muy delgaditas, muy resistentes, impenetrables por balas de cañón, incombustibles. Sí. Bueno, las analizan en un laboratorio científico y la materia prima, la química de que están hechas estas moléculas no existe en la Tierra, o existen proporciones casi nulas, Sí. ¿verdad? Entonces existen otros planetas o en otros universos. Bien. Y finalmente doy otro dato sobre lo que para mí es la esencia de la espiritualidad humana en evolución, la dinámica evolutiva inagotable. Cómo en 3 millones de años más o menos de antigüedad que tiene la especie humana, hemos podido llegar tan lejos y hacer tales maravillas tecnológicas cuando nuestros antepasados, los chimpancés, han quedado estancados en su evolución. ¿Cómo se explica este desnivel evolutivo entre el hombre, heredero del mono, y el mono, padre o ancestro de la especie humana? Sí. Algo hay dentro del cuerpo humano misteriosamente grande, misteriosamente asombroso, misteriosamente divino, que es lo que justifica la frase del Evangelio, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Llevamos dentro semillas divinas, una dinámica de trascendencia, de capacidad de crecimiento y de transformación mental increíble, increíble. Bueno, entonces la primera base sobre la dignidad humana en evolución, base bíblica. Pero después hay otra fuente de información muy valiosa sobre la dignidad humana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948 por la ONU. Sí. Bueno, doy algunos rasgos, algunos derechos humanos que están consagrados en esa gran Declaración Universal. Primer derecho humano, el derecho a la vida. El derecho a la vida, ¿qué significa para mí? Un no rotundo al aborto, un no rotundo al suicidio, un no rotundo al homicidio, un no rotundo a la pena de muerte, un no rotundo a la guerra. Sí. ¿Verdad? Pero todo esto se vulnera. Bueno, entonces eso es un ideal. Es una meta en dirección a la cual hay que vivir caminando. Pero cuesta, Dios y ayuda, dar pasos de avance porque hay muchos obstáculos en el camino. ¿Verdad? Es muy difícil avanzar en la realización plena de este ideal de respeto a la vida. Bueno, primero, respeto, derecho a la vida humana. Antes incluso de nacer, se puede cuestionar, pues cuando el feto, el embrión es persona. Bueno, esto se discute biológicamente, cuando todavía, pues qué sé yo, no tiene forma humana, pues ya es persona. Sí, porque lleva el ADN humano, lo tiene desde el primer momento, desde la unión del óvulo con el espermatozoide, ¿verdad? Bueno, otro derecho humano, el derecho a vivienda digna. Sí, también vulnerable. Sí. Otro derecho humano, derecho a un trabajo digno. Más vulnerable. ¿Qué significa digno? Para mí dos cosas sobre todo. Un trabajo estable, seguro, físicamente, que no haya peligros o riesgos laborales, que se sepa prever los riesgos y adelantarse para que no haya accidentes laborales. Y luego, pues, económicamente justo, que haya posibilidad de con esos ingresos pues mantener una vivienda y mantener una familia. Bien, sigo avanzando en derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal. Derecho humano a una educación digna. Y aquí sí que quiero subrayar mi visión personal de lo que significa para mí dignidad y excelencia en la educación. Para que sea digna la educación debe reunir estas cualidades. Primero, desarrollar potencialidades divinas que hay en el alumno. ¿Cuáles son estas potencialidades divinas? ¿Cuáles son? Primera, curiosidad intelectual insaciable. Despertar y acrecentar la curiosidad intelectual, el interés, la necesidad de preguntarse por qué esto es así, para qué sirve esto, el por qué, el para qué y el cómo de cada cosa. ¿Verdad? Esto es tener curiosidad intelectual. En segundo lugar, capacidad cognitiva, capacidad de interpretación correcta, no, qué sé yo, desviada, alocada, alucinada, interpretación correcta de los hechos
interpretación correcta de las cosas, de las experiencias que vivimos y sobre todo capacidad crítica y capacidad mental creadora. Sí. Creadora. Entonces el espíritu crítico y la capacidad creadora yo lo encuentro muy poco desarrollado en el sistema educativo actual. Predomina la memorización, el almacenar datos y luego controlar los conocimientos a través de un examen de datos, ¿verdad? Hay que recordar nombres, hay que recordar fechas, hay que recordar... Pero no sabes luego, esas personas que tienen la cabeza llena de datos, leen un libro de física o de psicología y no son capaces de una lectura comprensiva, ¿verdad? Es decir, saber interpretar lo que... Saber interpretar y tener ideas propias, ¿verdad? No vivir afirmando y apoyando lo que dices en lo que ha dicho otro señor, sino que tú tienes tu experiencia, tú has hecho ese análisis y tú tienes este convencimiento, ¿verdad? Bueno, y seguimos ya avanzando y terminando los derechos humanos. El derecho, por ejemplo, a la libre asociación, sea sindical, sea política, sea religiosa, a la libre circulación, y finalmente derecho a no ser discriminado por razones sexuales, por razones de nacionalidad, por razones de raza o por lo que sea. Ahora estamos viviendo la solución de un problema de violencia de género. Sí. ¿Verdad? Sí. Por el mero hecho de ser mujer, pues si no eres mía, si no continúas conmigo como marido, aunque seas maltratada, el lema del machismo es o mía o muerta. Bueno, este lema, esta visión de la mujer como esclava del hombre, como propiedad del hombre, es insostenible en una civilización humana medianamente avanzada. ¿Verdad? La mujer tiene una dignidad tan grande como el hombre, ha sido creada a imagen de Dios, lo mismo que el hombre. La misma. Bueno, entonces estas son las bases, las fuentes de información que yo tengo para creer en la especie humana, en la dignidad humana, en evolución. Lo que hemos conseguido y lo que nos falta todavía por conseguir. ¿Verdad? Bien. Bueno, pues no sé si... Llegamos así al final, prácticamente. Bien. Si queda tiempo para alguna cosita más, por ejemplo, hoy también se discute pues, dentro de la fecundación in vitro, pues si se puede alquilar el vientre para tener un hijo, ¿verdad? Bueno, el problema del aborto también está bajo, qué sé yo, lupa, hay legislaciones. El matrimonio homosexual, también. Bueno, pues hay naciones que todavía no lo admiten, incluso condenan a pena de muerte a los homosexuales, ¿verdad? Verdad. Bien. Desgraciadamente aún hay gente que vive, bueno, pues... Ahora aquí, por ejemplo, en Europa, pues se ha suprimido la pena de muerte, pero todavía existe en Estados Unidos, que es lo curioso, ¿verdad? En algunos estados. En algunos estados, Pues Elías, llegamos así al final. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti, a Televisiones Asturias, por difundir estas ideas nuevas y, qué sé yo, un poco revolucionarias. Bueno, cuando menos. Elías, gracias de nuevo. Nada, gracias a ti. Llegamos así al final. Nos vamos. Gracias por su atención, como siempre. Y hasta aquí el programa de hoy. Un poquito más corto en contenidos que en otras ocasiones. Les dejamos con meme de la jornada. Adiós.